Hola André, bienvenida a este espacio de PUC en donde hablamos de temas específicos mes a mes. Hoy contigo queremos hablar un poco de reclutamiento y selección. Em, Quisiera comenzar preguntándote cómo crees que ha cambiado el proceso de reclutamiento y selección ahora en pandemia. Hola Jessica. Bueno, primero, gracias por este espacio tan interesante. Te cuento que, bueno, actualmente soy la Talent Acquisition y a lo largo de la experiencia que he tenido, he podido identificar que el proceso de selección realmente ha venido presentando un cambio donde nos hemos tenido que adaptar casi que obligatoriamente a todo el uso de la tecnología gracias a la pandemia y que gracias a la tecnología precisamente se han logrado desarrollar diferentes estrategias para precisamente mejorar los procesos, desde la búsqueda de candidatos, aplicación de pruebas, entrevistas, hasta temas de incorporación. Todo esto orientado a facilitar la experiencia tanto del candidato como también del área. ¿Y tú crees, por ejemplo, que hay ventajas en entrevistar a las personas de manera virtual? Sí, muchísimas, hay muchas. Diría que principalmente ahora tenemos como mayor alcance a la búsqueda de candidatos. Básicamente llegamos a diferentes partes del país y que también se facilita muchísimo el poder contactar e interactuar con los postulantes. Además que también permite un tema de ahorros en costos y tiempos que realmente ahí se valora mucho el tema de la virtualidad. Y, por ejemplo, yendo un poquito hacia atrás, ¿cuáles eran los beneficios de las entrevistas presenciales? Bueno, creo que la presencialidad logra algo muy bonito y es esa interacción cara a cara que nos ayuda precisamente a lograr identificar aptitudes y actitudes de los candidatos a través de esa interacción más directa. Y claro, también la posibilidad de ver su lenguaje corporal de una forma más amplia, de mantener una conversación también más espontánea, que quizás con el tema virtual ha sido un poco más complejo. Y en lo personal, ¿cuál de las dos prefieres tú como reclutadora profesional que te dedicas a eso? Pues ambas tienen sus pros. Diría que actualmente ya estoy adaptada más al tema virtual. Lo valoro también mucho más. ¿Ok? ¿Y cuál es la pregunta que nunca puede faltar en una entrevista laboral? ¿Cuál es tu trabajo ideal o cuál es tu empresa ideal? Básicamente, ¿qué es lo que te motiva al momento de ingresar a una nueva compañía o a desempeñar X posición? ¿Y eso qué es lo que te permite conocer? Porque tienes como esa preferencia por esa pregunta en específico. Porque me permite predecir el tiempo que va a estar la persona en la compañía, si también está alineado a lo que la compañía pueda brindarle y cuánto tiempo va a estar con nosotros y cómo va a ser su crecimiento. O sea, es una pregunta que predice muchas cosas. ¿Y tienes alguna pregunta particular que te guste hacer en las entrevistas a ti como Andrea Beltrán, reclutadora de Book? Sí, siempre me ha gustado conocer y escuchar los mayores retos y fracasos que han tenido en su vida y cómo lo han convertido en casos de éxito. Súper interesante esa parte. Eh, y cambiando un poquito el tema de las hojas de vida, ¿tú consideras que qué tan largo debe ser un currículum de una persona que está buscando trabajo? ¿Qué tan larga debe ser una hoja de vida? Considero que el éxito de una hoja de vida está en lo concreto y que teniendo en cuenta la experiencia que sea que tenga, una hoja de vida no debe pasar más de 2 páginas, porque realmente el promedio en que un reclutador revisa una hoja de vida no pasa del minuto. Entonces, entre más dinámica y concreta sea, es más efectiva. ¿Y qué crees que se puede sacar? ¿Qué crees que la gente está incluyendo en su hoja de vida, pero que quizás no es tan importante incluir? Realmente creo que información muy personal es
algo que no debería incluirse como edad, raza, origen étnico, creencia religiosa, estado civil, direcciones muy exactas de residencia, información salarial tampoco creo que deba incluirse. Sí, en general como que cualquier información irrelevante para el proceso. Y nunca había escuchado que incluyeran información salarial, o sea, la persona, por ejemplo, pone ahí cuál es su aspiración salarial. Sí, 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 encuentro hojas de vida, especialmente como en el sector de tecnología, que son candidatos que los llaman mucho, entonces como que se ahorran el paso del tema del salario y colocan como su aspiración salarial para que ya los reclutadores sepan que ese va a ser su rango y ya sea como para evitarse procesos, pero entonces realmente creo que no es necesario esa información. Ok. ¿Y cómo se puede lograr un impacto positivo en la hoja de vida? Quizás como un tip que nos puedas dar. Eh, Me parece importante como lograr mantener una hoja de vida orientada hacia los logros, hacia ese aporte diferencial que hicieron en sus cargos anteriores. También me parece un tip súper importante y es como adaptar la hoja de vida a diferentes puestos, como en la oferta. Por ejemplo, si tengo experiencia en psicología clínica y también en psicología organizacional, precisamente adaptar dos hojas de vida con información relevante de la experiencia para cada posición. Y en ese caso, ¿se pueden enviar las dos hojas de vida o dependiendo del cargo, elijo No, una dependiendo y... del cargo. Ok. Ajá, sí, dependiendo del cargo se envía la información relevante y experiencia relevante para ese cargo. Y si tuvieras que escoger entre la experiencia o la actitud, ¿con cuál de las dos te irías? Yo creo que ahorita para Book, nosotros definitivamente le apostamos más que a la experiencia, a la actitud con la que el candidato ingresa a la entrevista, en la que entrega su 110%, se muestra súper interesado en aprender y desarrollarse. A eso le apostamos más. ¿Y crees que en general las empresas le dan mucho peso a la actitud o dependiendo del sector es más importante la experiencia? No, yo diría que sea la empresa que sea y sea el cargo que sea, la actitud suma muchísimo en un proceso de entrevista. Habla mucho de la persona, de lo que quiere, de lo que si está interesado o no del cargo. Entonces, diría que una actitud suma no sé, más del 50% realmente. Ok, muy interesante saberlo. ¿Cuáles son los beneficios que te has dado cuenta que hoy en día, pues, con tantos cambios que hubo en la humanidad, están buscando las personas a la hora de vincularse y de aceptar un trabajo? Muchas. Pero diría que ahorita se busca empresas que brinden como este espacio y también este balance entre su vida laboral y su vida personal. También se valora mucho la cultura organizacional de las compañías que permitan como el crecimiento y bueno, claramente pues las condiciones laborales en general. ¿Y cómo te pregunta un candidato precisamente sobre ese tema del tiempo y el balance entre la familia y el trabajo? ¿Cómo te lo hace saber que es un interés para él? Realmente son personas muy autónomas que responden más por objetivos, entonces no están alineadas tanto a cumplir como un horario de 8 a 6, sino más bien como que entregan objetivos a la organización, organizan básicamente su día y tienen tiempo prácticamente de alinear a cumplir sus objetivos por organización y a compartir con su familia porque cumplió con los objetivos diarios. Ok. ¿Y qué tan efectivas son las redes para reclutar vacantes? Porque hoy en día vemos que las redes se han vuelto mucho canales en donde las empresas también tratan como de conseguir esos puestos que tienen disponibles para sus empresas. ¿Qué tan efectivas pueden ser las redes? Son muy efectivas y hay de verdad muchas razones. Creo que había leído un estudio, un artículo de que 8 de cada 10 personas logran conseguir trabajo por internet.
Entonces, básicamente también el reclutamiento por redes sociales se ha convertido también en una forma, en una estrategia de conseguir nuevos candidatos idóneos y que también trae también muchos beneficios ahorrados en el tema de ahorrar costos, tiempos. Entiendo que las redes sociales más atractivas y valoradas es LinkedIn, el empleo, Facebook, Twitter. Ok, y háblanos un poco del tiempo, o sea, ¿cuál puede ser un tiempo prudente desde que se saca la vacante, desde que te dicen a ti como reclutadora, necesitamos conseguir una persona para este cargo, desde ese momento y todo el journey que tú tienes que hacer hasta conseguir la persona? ¿Cuál puede ser un rango de tiempo ideal para hacer todo ese proceso? Eso realmente depende mucho de la complejidad del perfil, pero si hablando como de un promedio, serían 15 días hábiles máximo. Eso es muy rápido. Sí, pero varía, es que lo que te digo, o sea, eso varía de la dificultad del perfil. Perfiles del sector de tecnología sí toma más tiempo, pero diría que ese sería como el promedio. Ok. Em, ¿Qué opinas del teletrabajo? ¿Cuáles son los beneficios y las falencias que ves de pronto en tu experiencia también como reclutadora y también quizás como usuaria de ese beneficio? Es que es un tema bastante extenso, pero creo que ya sabemos muchos que por diferentes estudios el teletrabajo ha traído muchísimos beneficios, no solo a los empleados, sino también a las compañías, como ahorros en costos fijos, hay mayores índices de productividad, hay esta conciliación entre la vida laboral y personal, hay menos estrés, mayor flexibilidad de horarios. Y también están estas falencias relacionadas a que hay una mayor dificultad de desconexión y que también hay menor ergonomía trabajando desde casa. Sí, de acuerdo, porque la persona trabaja en cualquier parte de la casa y se sienta en cualquier silla, no muchas Así es. veces la ideal. Sí, Esa sería como una de las falencias que nos podrías indicar, ¿cierto? Como esa parte de salud ocupacional. sí, sí, de acuerdo. ¿Y qué es lo que más tiene en cuenta una persona a la hora de aceptar una oferta de trabajo? Por ejemplo, si tiene dos ofertas que le interesan, ¿qué hace que se vaya hacia una y rechace la otra? Bueno, digamos que podría ser muchos factores. En la experiencia he podido identificar que hay candidatos que han elegido Book, entre otras compañías, más por la cultura y la experiencia que tuvieron en el proceso de selección, que también eso habla mucho ya de lo que viene siendo pues una empresa, cómo es la forma de trabajar. Entonces, sí he escuchado mucho estos comentarios de que al final, más que temas salariales, buscan una empresa en la cual se sientan cómodos, en la cual se sientan que cuentan con un apoyo en el equipo y que se preocupan por ellos. Entonces, al final, no se eligen por eso. Muy interesante. Y se me acaba como de ocurrir una pregunta. ¿Qué es lo más extraño que te han preguntado acerca de beneficios? Si la empresa los da o no, que te haya pasado a ti personalmente. Hay candidatos que de pronto están como muy acostumbrados en sus compañías a recibir como muchos beneficios. Entonces, sí tienen como un estándar muy alto y básicamente sí como que, no sé, hay personas que de pronto han exigido, me acuerdo de un caso de una persona que hablaba como, ay no, que tiene beneficio del gimnasio y decía, a mí me gustaría recibir un beneficio de un gimnasio como personalizado, este tipo ya como muy específico el beneficio que quería. Sí. Y yo como, sí, claro, lo podemos contemplar, pero realmente que dije como, wow, o sea, realmente
su gusto era como un plan así personalizado, Sí, entrenador, comida. premium, sí, Entonces eso fue como lo más curioso, que es que impresionado. sí. Yo también dije como, wow, si consigues una empresa donde te dé eso, por favor, contáctame si estoy. ¿Y qué tip nos podrías dar para las personas que quizás están viendo esta entrevista y que se están preparando para un proceso de selección? ¿Cuáles serían tus consejos como reclutadora? Bueno, diría que realmente la preparación es clave para un éxito en el proceso de selección. Eh, es importante realmente desde el momento cero realizar una investigación tanto del puesto como de la empresa, identificar si realmente está alineado a las actividades que el candidato ha realizado y también al fit cultural que tiene la compañía, ¿sabes? Como que eso es muy importante, llegar preparado con esa información básica. Y bueno, el tip de oro también, que ya lo hablamos, la actitud. Creo que realmente como que transmite muchísimo y que también estaría como relacionado al lenguaje corporal que vayas a utilizar en la entrevista, o sea, que estar pendiente de ese lenguaje, estar presente en este momento de la entrevista. Y esto logra también comunicarnos mucho el tema de la seguridad que tiene el candidato, la confianza, la capacidad, hasta el interés que tenga, sea el cargo que sea. Danos un tip de lo físico, que quizás no se deben poner, o las mujeres con el pelo, algo que quizás tengas como en tu mente a la hora de entrevistar. Eh, bueno, es que algo físico, Sí, como un realmente color en la ropa o algo así, que sí, claro, aconsejos o no. sí, hay cosas que juegan como a favor, de pronto colores como llamativos, de acuerdo, o sea, ya sabemos que hay psicología del color y cada color como que transmite algo. Y estoy de acuerdo con eso, pero sabes que ahorita como que el tema de la ropa no es algo como muy primordial, diría Sí, que más que la ropa, uno transmite más como la forma en la que utiliza la ropa, así como la actitud con la sí. que tiene y la que habla. Entonces, diría claro, una persona muy bien vestida, pero que esté así todo el proceso de entrevista, eh, como que también allí no hay relación, no hay relación. Entonces diría que nada, o sea, algo básico como estar bien peinado, como claramente tener una ropa pues adecuada, algo pero que lo digo como algo que todo lo tenemos como información básica en un proceso de entrevista, que esté también como alineado a su lenguaje corporal. Andrea, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Estoy segura que muchas personas van a tener interés en escuchar todo acerca de tus consejos y de cómo ha cambiado el proceso de reclutamiento que hoy diriges en Colombia, cómo ha cambiado en términos generales con la pandemia. Te agradezco un montón y también te deseo mucha suerte reclutando todos esos vacantes que tienes pendientes. No, a ti, muchísimas gracias, Jessica, a todos los que me están viendo. Y nada, realmente Book es una empresa increíble y si realmente están interesados en postular con nosotros, bienvenidos. Gracias. Chao.